Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con los aspectos básicos de este lenguaje. Y bueno, hoy nos centraremos en la programación orientada a objetos. Bien, la utilización de objetos en la programación es una parte esencial. Podemos crear objetos a través de las clases. Bien, las clases son entidades compuestas por métodos y propiedades que permiten proporcionar características únicas al objeto instanciado de la clase. Bien, al igual que las funciones permiten la reutilización de código. Bien, vamos a ver lo importantes que son las clases en la programación. Bien, para ello vamos a crear un módulo. Ya en el capítulo anterior vimos cómo crear módulos. Bien, pues vamos a crear el módulo y bueno, a este módulo lo vamos a llamar persona, ya que vamos a crear una clase que va a permitir definir las características básicas de una persona. Bien, lo guardamos como en la carpeta Python, en la carpeta módulos que ya creamos en el capítulo anterior y la vamos a guardar como persona. .py. Bien, para crear una clase vamos a tener que utilizar la palabra class, seguida del nombre de la clase. En este caso se va a llamar persona. Bien, incluimos dos puntos y bueno, vamos a la siguiente línea e intentamos como hemos estado viendo en las estructuras. Bien, vamos a crear el método constructor. Para ello vamos a utilizar este método, se llama init. Es decir, y bueno, un método es básicamente una función, solo que en las clases se llama métodos, pero es una función. De hecho, utilizamos def al igual que cuando creamos una función. Bien, y le vamos a pasar el argumento self. Este argumento lo que hace es hacer referencia a la misma clase. De este modo vamos a poder ir accediendo tanto a los métodos como a las propiedades en el interior de la clase. Bien, vamos a crear, por ejemplo, una propiedad para el nombre del usuario. Bien, esta propiedad la vamos a hacer que sea una propiedad privada. Bueno, las propiedades son variables. Se llaman propiedades en el interior de las clases. Bien, intentamos dentro de este método llamado init, este método constructor, y bien, vamos a empezar creando, como he dicho, una propiedad para el nombre, que le vamos a dar un valor por defecto por si no se introduce un nombre en un método que construiremos a continuación. Bien, accedemos a la referencia self, incluimos el punto y vamos a incluir el nombre de la propiedad. Como va a ser una propiedad privada, vamos a incluir dos veces el guión bajo y la vamos a llamar nombre, y le vamos a asignar, por ejemplo, un valor por defecto como el siguiente: introduzca un nombre. Bien, vamos a crear otra propiedad también privada. Es decir, esta propiedad solo estará accesible en el interior de la clase persona, en el interior de la clase. Accedemos a la referencia self punto y bueno, en este caso vamos a crear una propiedad privada llamada país y le vamos a incluir un valor por defecto, por ejemplo, introduzca un país. Y a continuación vamos a crear una propiedad pública. En el caso de una propiedad pública, pues ya no tenemos que incluir las dos barras bajas, como podemos ver aquí, los dos guiones bajos, como podemos ver aquí. Bien, vamos a crear esta, bueno, esto aquí bien, vamos a comentarlo. Propiedades privadas. Bien, vamos a crear una propiedad pública.
esta propiedad sí podrá ser accesible a través de la instancia. Cuando instanciemos esta clase, propiedad pública. Bien, en esta propiedad pública, por ejemplo, en una persona, bueno, vamos a incluir el sexo de la persona, que bien puede ser un hombre o una mujer. Bien, incluimos la referencia, incluimos la propiedad que la vamos a llamar sexo, y le vamos a asignar una lista, un tipo de datos list. Y vamos a incluir dos elementos, hombre y mujer. Bien, pues aquí, bueno, ya tenemos aquí el método constructor, donde hemos asignado unos valores por defecto a estas tres propiedades. Dos propiedades privadas que solo estarán accesibles en el interior de la clase, y bueno, esta propiedad pública que se trata de un tipo list. Bien, ahora vamos a crear métodos. Bien, vamos a crear un método para el nombre de la persona. Bien, incluimos la referencia self. Bien, y vamos a incluir un argumento para incluir el nombre de la persona, que va a tener un valor inicial a nada, como podemos ver aquí. Bien, y vamos a establecer la siguiente condición. Si le pasamos el argumento al método, es decir, si el argumento es distinto de nada, entonces retornaremos el nombre de la persona. De lo contrario, retornaremos el valor por defecto de la propiedad privada nombre, que bueno, nos solicitará lógicamente el siguiente mensaje: introduzca un nombre. Bien, continuamos y vamos a incluir otro método, por ejemplo el país. Para el país vamos a seguir la misma dinámica que hemos seguido para nombre. En este caso vamos a incluir un argumento llamado país con un valor inicial a nada, como podemos ver aquí. Y vamos a establecer otra vez la condición. Si país es distinto de nada, entonces retornamos el país. Es decir, pasamos el argumento a este método, pues retornamos el país. De lo contrario, retornamos el valor por defecto que le hemos pasado a la propiedad privada país, que la podemos ver aquí, que la incluimos en el método constructor de la clase. Bien, vamos a continuar y vamos a incluir otros métodos más. Por ejemplo, vamos a incluir un método para definir la edad de la persona. Bien, el valor inicial de la edad de la persona le vamos a incluir 0. Y en este método simplemente vamos a retornar la edad. Bien, vamos a incluir otro método para, por ejemplo, la estatura de la persona. Con un valor inicial igual a 0. Es decir, esto es un argumento opcional. Bueno, aquí se me han olvidado los dos puntos. Bien. Y retornamos la estatura. Y por último vamos a incluir el peso de la persona. Bien, esta clase lo que nos va a permitir obtener características básicas de una persona. En este caso vamos a crear un argumento llamado peso con un valor inicial igual a 0. Un argumento opcional, como bueno ya vimos al crear las funciones, ya que los métodos, como podéis ver,
pues son prácticamente iguales que las funciones, solo que se llaman métodos cuando se tratan de clases. Bien, y aquí retornamos el peso. Bien, pues ya por el momento tenemos esta clase llamada persona, bueno, este módulo que contiene una clase. Un módulo puede contener una clase, puede contener funciones, puede contener variables. Bueno, en este caso contiene una clase. Bien, ahora vamos a importar este módulo. Bien, vamos a crear un nuevo documento y vamos a ir, bueno, aquí está el paquete de módulos, que bueno, ya lo creamos en el capítulo anterior. Ahora nos vamos a ir a la carpeta Python donde tenemos nuestros ejercicios. Bien, aquí está la carpeta módulo. Bueno, aquí vamos a crear el archivo, el script Python, que lo vamos a llamar, por ejemplo, clases.py. Bien, bueno, tenemos que importar este módulo llamado persona. Esto ya también lo vimos, cómo trabajar con la importación de módulos. Bueno, incluimos el paquete que es módulo, vamos a incluir el módulo que es persona. Y vamos a importar la clase persona. Muy bien. Ya tenemos disponible aquí la clase persona. Bueno, ahora vamos a crear la instancia. Bien, ¿cómo vamos a crear la instancia? Bien, pues simplemente vamos a crear aquí. Vamos a hacer lo siguiente: persona es igual a la clase persona. Bien, ahora podremos acceder a las propiedades y métodos públicos de la clase persona. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar mostrando el nombre de la persona. Bueno, vamos a mostrar primero un mensaje explicativo. Persona. Bien, un pequeñito mensaje aquí. Le podemos incluir un par de saltos de línea al principio y al final. Vamos a incluir el nombre. Bien, accedemos a la instancia persona y accedemos al método, era el nombre, método nombre. Y bueno, le vamos a dar el nombre, por ejemplo, date. Bien, vamos a ver el ejemplo, a ver si nos muestra este método, bueno, nos retorna este nombre llamado date. Vamos a ir a la consola. Nos dirigimos a la carpeta Python del tutorial y ejecutamos el script clases.py. Bien, y bueno, ya estamos trabajando con la clase que hemos acabado de crear, y bueno, que la hemos creado en un módulo. Bien, esto de trabajar de forma modular, como estamos viendo, estructural, es más conveniente que, bueno, que escribir, por ejemplo, la clase directamente aquí en el script. Esta es una gran ventaja, como podéis ver. Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hemos accedido al método nombre. Recuerden que el método nombre tiene este parámetro opcional. Si no le pasamos el parámetro, vamos a ver cómo obtenemos el valor de la propiedad privada nombre y nos va a decir introduzca un nombre. Vamos a ver el resultado. Vamos a quitar el argumento y veamos qué ocurre. Y aquí tenemos el valor de la propiedad privada nombre. Introduzca un nombre. Muy bien, pues ya estamos viendo cómo vamos accediendo a la clase, a los métodos y propiedades de la clase. Bien, vamos a dejar el nombre date.
ahora vamos a incluir el país. Bien, recuerden que hemos creado un método llamado país. Accedemos a la instancia persona, accedemos al método país y vamos a decir que Dade es de Perú. Por cierto, es un colega mío que va siguiendo mis tutoriales. Bien, Dade es de Perú. Vamos a guardar y vamos a ver. Clases.py. Bien, y aquí tenemos el país de Dade, Perú. Bien, continuamos. Y bueno, vamos a acceder a otro método, por ejemplo, a la edad. Método edad. Bueno, supongo que la edad de Dade será unos 22 años. Bien, vamos a mostrarlo. Y bien, ya también estamos, utilizando este método. Aunque se me ha olvidado algo muy importante, la propiedad pública sexo, que es una lista. Bueno, vamos a incluirla en un momentito. Bien. Después del país, después de la edad, vamos a incluir el sexo de edades. Y lo accederemos de la siguiente forma. Persona, accedemos a la propiedad sexo y como se trata de una lista, pues vamos a incluirle que es un hombre. Cone index 0. Si incluimos el index 1, pues regresará mujer. Bien, vamos a ver el resultado. Bien, y aquí lo tenemos. Aquí estáis viendo lo útiles que son las clases. Vamos a continuar con más métodos. Nos queda estatura y peso. Bien, pues lo vamos a incluir también. La estatura de edades. Por ejemplo, 1,80. Y el peso vais viendo cómo vamos accediendo a los métodos a través de la instancia que hemos creado aquí. Y el peso, por ejemplo, vamos a decir que tiene 70 kilos. Bien, y bueno, aquí hemos utilizado todas las propiedades y métodos que, hemos incluido todas las propiedades y métodos públicos que hemos creado en la clase persona, como estáis viendo. Vamos a guardar y vamos a finalizar viendo el resultado. Bien, y aquí hemos definido una persona. Bien, pues por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.